Bueno, yo soy economista de formación con una especialización en finanzas y mi actividad profesional siempre fue a partir de la economía y mi atractivo por China y todo el desarrollo de China de las últimas décadas surge a partir del año 2000, cuando viajo a China por primera vez como miembro de una misión que había organizado Rodríguez Llavarini como canciller de la República Argentina, y yo voy como representante de uno de los bancos más importantes oficiales, el Banco de Inversión. Ahí conozco la actividad en China y a partir de ahí mi interés se focalizó, se potenció en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de China, porque es como que vi la evolución del siglo XXI. Y bueno, no me equivoqué, creo que China hoy es un referente central en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mundo. China pasó a ser un atractivo de interés económico global, y a partir de ahí la información sobre China tomó una relevancia enorme en los think tanks, en el periodismo, en los medios de comunicación, y China de alguna manera fue dejando que evolucionara toda una posición o una perspectiva vinculada con la importancia de la civilización china en el desarrollo. Y bueno, China está interesada en la manera en la cual es vista por el resto del mundo. Y ahí es donde empiezan a surgir complicaciones, contradicciones y problemas que los estamos viendo en los últimos años. A nivel mundial, el interés sobre China es muy relevante porque China hoy es el 20% de la población mundial y ha logrado ser, después de 20 años, el 30% de la producción de manufacturas del mundo. Pero tiene una cantidad de contradicciones su desarrollo que es necesario conocerlos y ver cómo evolucionan y cómo esas contradicciones afectan tanto a China, dentro de China, como al resto del mundo. Yo me nutro a partir de que me empiezo a interesar por el tema chino, de todo lo que es la sinología occidental, básicamente la de base, que es la francesa, que acá le dan muy poca importancia, tanto en los medios occidentales como en China, pero la verdad es que el origen de la sinología es Francia, 1814, Collège de France. Y la verdad es que hasta hoy esta perspectiva es muy relevante para entender qué es lo que está pasando en China. No solamente hay que leer todo lo que tiene que ver con la historia, la filosofía, la civilización china desde la perspectiva de los think tanks americanos o británicos, sino para mí el tema de completarlo con la sinología francesa es central. A nivel mundial, lo que uno observa es que la formación de sinólogos es controvertida, digamos. O sea, está el sinólogo sinófilo, o sea, amigo de China, y el sinólogo sinófobo, o sea, enemigo de China. Ponerse en un punto abierto, libre e independiente requiere un gran esfuerzo, porque hay un sesgo en cuanto a la presentación de la información que tiene que ver con intereses muy fuertes en el plano de lo económico. China intenta plantear su modelo como un modelo para un nuevo orden mundial, de armonía, pero tiene contradicciones enormes que se van a ir manifestando como hasta ahora se están manifestando.
el paradigma de la filosofía china, es decir, yo no quiero hablar acá de la parte ideológica, el marxismo, yo creo que es más importante, como Kissinger lo acaba de señalar hace un par de meses, en sus 100 años, en una entrevista, que él, con su experiencia, cree que China es más confuciana que marxista. Y yo coincido con ese punto de vista y creo que ahí hay un punto central donde la figura de Confucio pasa a ser una figura muy relevante dentro de lo que es el orden del Partido Comunista Chino, aun cuando, insisto, el Partido Comunista Chino, en época de Mao, volteó todos los monumentos y quemó todos los libros vinculados con la historia china, vinculada a Confucio, que como sabemos es sus orígenes el siglo V antes de la era cristiana. ¿Y vos crees que en Argentina hay periodistas que estén preparados en estos temas, que estén capacitados para analizar China con esta profundidad? No, definitivamente. ¿Por qué? Porque la profundidad requiere una visión holística. Holística significa amplia, completa, con una formación que no solamente tiene que ser a partir de la historia, la cultura, las costumbres, el arte, la filosofía, sino que también fuertemente con el tema económico y financiero. Como mi especialidad de base es la economía y la finanza, yo le doy una alta relevancia a este tema o a esta perspectiva, porque es donde yo observo las contradicciones más fuertes del modelo chino que empiezan a verificarse en los últimos años y que se están instalando en China y que van a significar un cambio importante en las consecuencias a nivel global. En Latinoamérica hay una corriente muy vinculada a la izquierda latinoamericana que toma el caso chino como un elemento más antiamericano. Así lo digo con todas las letras. Y obviamente está financiada, promovida o acompañada, sponsoreada por el Partido Comunista Chino. Yo siempre doy un ejemplo, que hay que tenerlo muy en claro en todo lo que tiene que ver con el soft power de China. Lo que ocurrió con Australia. Para un país como Argentina, lo que ocurrió con Australia es fundamental. Y en Australia, obviamente, la penetración de China en Australia, porque Australia son recursos naturales que China no tiene, la penetración de China fue muy importante a través de la política, de los políticos, de los empresarios, las universidades, etc. Y hay un libro clave que se llama Invasión Silenciosa, Silent Invasion, de Cliff Hamilton, que sale en el año, creo que se edita en el año 2018-19, donde explica la mecánica mediante la cual se mueve el War Department del Partido Comunista Chino en Australia para tratar de influenciar la política en Australia. Y este tema, insisto, en Argentina no se toma en cuenta. O sea, creo que en Argentina todo es muy superficial, aun cuando yo detecto, y afirmo y lo puedo demostrar, cómo realmente la manera en la cual China se mueve, porque la Argentina es como una Australia en términos de recursos y fundamentalmente de la cercanía que tiene a Argentina con la Antártida. Y esto para mí es central, porque para China, Argentina no es solamente el litio, no es solamente la pesca depredadora, por ejemplo en el sur, o los granos, como concretamente la soja. Argentina no exporta soja a China. China lo que quiere es el poroto de soja y no quiere la producción con valor agregado, lo cual indudablemente es toda una definición por parte de China. China compra insumos, recursos, materias primas y los procesa, por eso el 30% de las manufacturas mundiales. Y cuando digo la Antártida, digo algo que hay que mirarlo con proyección de futuro, próximas décadas.
la Antártida en algún momento se va a liberar la explotación de recursos de la Antártida. Y Argentina tiene un lugar privilegiado para la logística en cuanto a la relación con la Antártida. Y China siempre, lo defino con una frase, China viene de milenios y proyecta por siglos. En Occidente no es igual. En realidad en Occidente las empresas se proyectan por los próximos 10 años y a partir de ahí surgen los precios de las empresas en Wall Street, pero nadie proyecta largo. Y el mejor ejemplo también lo podemos tener con el caso del litio. Hoy las empresas que procesan el litio, que surge del triángulo del litio de Bolivia, Argentina y Chile, el 70% son China. O sea que China se adelantó a la producción de baterías que hoy son centrales en lo que es la nueva transición energética, el autoeléctrico, a el resto de Occidente. Mientras Occidente hacía negocios de otro tipo, China se proyectaba con la apropiación, o si queremos, el manejo casi oligopólico de los minerales clave para la etapa tecnológica que el mundo vivirá en las próximas décadas. Otro ejemplo es el caso del Congo con el cobalto. El mayor productor de cobalto es fundamental también para el tema de baterías, es el Congo, y China tiene ahí prácticamente monopolizada la producción. Por supuesto, pero no vamos a poner los nombres, pero sí, es así. Y seek the truth from facts, o sea, ver la verdad a partir de los hechos. ¿Cómo logra China una base en Neuquén? Una base, no es misilística, pero es una base fundamental para las tecnologías del futuro, que es la observación espacial, el seguimiento de los satélites que hay alrededor del mundo. ¿Cómo logra China eso? Lo logra en un gobierno que fue si no pro-China, fue un gobierno que facilitó las inversiones chinas con no sabemos qué contrapartida en cuanto a contratos. Y acá vamos a dar un ejemplo concreto. Hay papers en economía, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la relación de empresas chinas con economías donde invierten esas empresas, donde desde la etapa Xi Jinping del año 2014-2015, la mayoría de los contratos entre empresas chinas y países donde China va a buscar recursos son contratos que tienen opacidad en cuanto a las condiciones. Eso está demostrado. Hay papers que lo han señalado, que se han editado en los últimos 2 años. Y esto es una realidad concreta. ¿Por qué Estados Unidos hoy plantea la transparencia? Porque quiere tratar de mostrar, abrir el juego para la claridad de las relaciones internacionales. Estamos en un proceso de transición y que a su vez en China se está dando internamente, independientemente de este fenómeno global que estoy mencionando. Yo creo que tiene una muy pobre apreciación de toda la problemática, las bondades, las debilidades, los problemas, las contradicciones que surgen o que de alguna manera tienen que ver con China. China necesita globalización porque China no tiene recursos. Y además tiene un recurso que es el recurso humano y muy capaz, que requiere que su producción se mundialice, se globalice. Y acá hay un tema central que tiene que ver con la civilización china, la cultura china, las características de cómo funciona el consumo en China.
China, siendo el 30% de la producción de manufactura del mundo, sigue siendo el país o el territorio donde su población, 1.400 millones de habitantes, tiene un nivel de consumo relativamente bajo frente a lo que es el consumo occidental, más epicúreo. El occidental es muchísimo más producir y consumir. En China no es así. Producir, vender y tomar posición. Yo siempre digo que la ruta de la seda siempre fue en una sola dirección. ¿Qué era la ruta de la seda históricamente? Europa. Podemos hablar de Marco Polo hasta todas las misiones. O, después del descubrimiento de América, desde Acapulco, Manila, los chinos se cruzaban a buscar la plata que venía de Potosí, el camino de la plata. Siempre fue China productora de algo que Europa, el continente europeo fundamentalmente, demandaba, por ejemplo, la seda. Por supuesto que después vinieron otro tipo de productos, pero en los tiempos de la ruta a caballo, a camello, no se transportaban porcelanas, por ejemplo, obras de arte. Lo que se transportaba era seda, y que era lo que demandaba Europa. Y a cambio de eso era metales. ¿Qué metales? Plata y oro. Eso es la ruta de la seda. Hoy China tiene una nueva ruta de la seda, que Xi Jinping la pone como prioridad, que es lo que él inaugura en el año 2013, que es One Belt, One Road, o sea, el camino de inversiones, de infraestructura para mejorar el tránsito económico entre China y el resto del mundo. Eso está ahora relativamente frenado porque las inversiones chinas se han frenado, pero el objetivo es canalizar la sobreproducción estructural china. Como hoy, una de esas actividades de sobreproducción, ¿cuál es? El auto eléctrico. Recién hablaba del tema baterías. Bueno, el auto eléctrico, China puede inundar el mundo de autos eléctricos. La pregunta es qué pasa con el resto del mundo. Y ahí es donde viene el gran conflicto del nuevo orden económico mundial, donde los países empiezan a proteger sus industrias, ¿no?, sus mercados laborales, y entramos dentro de un proceso de proteccionismo. Durante las últimas décadas, o sea, la primera y segunda década del siglo, China usufructuó de un mundo no proteccionista. Ahora hay casi como una necesidad de que muchos países se hagan más proteccionistas, aunque eso no signifique eficiencia en términos económicos, porque los bienes van a costar más. China produce más a menos. Yo diría que más que opaca, es como que el enfoque, o sea, cuando vos enfocás, podés enfocar hacia un lado, hacia el centro, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Los enfoques son muy sesgados, porque el enfoque holístico requeriría ir en más profundidad para entender el modelo chino, cómo fue el modelo de desarrollo chino y cómo continuará ese modelo de desarrollo chino en una etapa de muchos avances tecnológicos disruptivos y en alguna medida distópicos, o sea, con complicaciones enormes en los mercados laborales, planteo yo. Lo que yo observo es que no hay una profundidad de análisis basada en lecturas, de las tantas lecturas de distinta orientación o perspectiva que hoy surgen en todo el mundo intelectual, económico, político, financiero.
Y doy siempre un ejemplo que me parece cada vez más relevante. ¿Por qué China tiene una crisis de real estate? Y alguien se preguntará, ¿por qué real estate? ¿Por qué el sector inmobiliario? Algo que vimos en el segundo viaje que hice yo. Yo hice un primer viaje en el año 2000 y tuve la suerte de hacer el viaje en el año 2019, antes del COVID, y lo que vi junto con, vi la confirmación de tantas lecturas y tantos análisis vinculados con el desarrollo de China. La confirmación era, China estaba sembrada de edificios, real estate. ¿Por qué? ¿Por qué el modelo de real estate? Porque en China el real estate es la forma del ahorro de la familia. No es como en los países occidentales, Estados Unidos, Europa, a través de activos líquidos, mercados financieros, Wall Street concretamente. China tiene una clara orientación hacia el ahorro de la familia en real estate. Y eso llega a un punto en que se hace insostenible. Necesariamente China tiene que pasar de ese modelo a un modelo más financiero. Pero un modelo más financiero, ¿qué significa? Significa la pérdida de poder o el deterioro del poder centralizado del Partido Comunista Chino. Porque la política de Xi Jinping ha sido últimamente concentrar más el poder y reprimir actividades que tengan que ver con el desarrollo financiero. No, y ahí voy a un punto de finanzas, o sea que lo miro desde la perspectiva financiera. Vos no podés entrar a un país donde no podés salir. Lo mismo pasa con la moneda china. Nadie va a comprar una moneda china si eventualmente no confía en poder sacarla en cualquier momento. Vos vas a Europa o a Estados Unidos y tus activos son líquidos. En China los activos son en bienes. Vos no te podés ir de China con un edificio, si ese es tu ahorro. Sí te podés ir con tus activos financieros en Estados Unidos o en Europa. Y este es un tema central, porque esto tiene que ver con la economía y la finanza. Y las finanzas son cada vez más relevantes. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida crece y toda esperanza de vida en crecimiento significa proyectar ingresos del presente al futuro. Yo necesito que en ese futuro tener activos líquidos para mantener mi vida en el futuro donde mis ingresos van a ser muy bajos. Veo dificultades, porque si yo soy explícito en cuanto a mis análisis, probablemente tenga limitaciones. Explícito quiere decir libre y transparente. Yo vuelvo a insistir, hay un tema central que tiene que ver con una contradicción. A mí me apasiona leer historia, civilización, cultura china. Confucio, su máximo discípulo Mencius y alguien al cual Xi Jinping le rindía honores en el año 2021, que se llama Xu Xi, el Santo Tomás de Aquino de los chinos. Xu Xi, que escribió sobre la corrupción. Vos no vas a ver a un chino que se meta en los problemas de corrupción o que opine sobre los problemas de corrupción tan grandes que vive la Argentina en los últimos años. No los vas a ver. En China, la comisión de inspección que está a cargo de siempre la mano derecha, una de las manos derechas de Xi Jinping, es implacable, o sea, en términos de la corrupción. Cuando vos tenés que Institutos Confucio en la Universidad de Buenos Aires, que no discuten estos temas, porque Confucio y sobre todo Mencius hablaban de la moralidad del gobernante. La pregunta es, ¿quién instala este tema en China, este tema de la filosofía china tan valioso, en Argentina?
¿a quién le conviene no instalarlo? Ese concepto tan importante que tiene que ver con la moralidad de los gobernantes está arraigado en la cultura china. Confuciano del siglo XII, que se llama Xu Shi, al cual venera, porque hay ejemplo, Xi Jinping, escribió en el año 1198 lo que se llama una memoria secreta sobre la situación del imperio, donde señalaba todos los problemas de corrupción que existían en la organización del imperio chino. La pregunta es, bueno, esto acá no se difunde. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Yo tengo una respuesta. Es más fácil negociar con corruptos que negociar intereses con personas que son transparentes y que quieren poner arriba de la mesa todas las características de un contrato, las adendas, etcétera, etcétera. La democracia en la Argentina está claramente debatida, discutida, controvertida, porque obviamente hay mucho escrito sobre el tema, sobre lo que son las democracias con élite extractivas. Élite extractiva, o sea, cuando hablo de élite hablo de élite política, económica, sindical, hasta religiosa. La Argentina ha vivido etapas, y sobre todo en estos últimos 40 años, con élites extractivas, lo que de alguna manera el presidente electo hablaba sobre casta. Hay casta, existe la casta, no es un invento. ¿Por qué? Bueno, porque te puedo mencionar un par de libros, sobre todo el caso de un muy importante economista de origen turco, Daron Acemoglu, que ya hablaba por qué las naciones fracasan y fracasan por esta corrupción que se origina en las élites, hacia abajo, y que va penetrando al resto de la sociedad. China tiene, para dar un ejemplo, que tiene que ver con el orden moral. En China el que las hace las paga. Después viene el otro tema que tiene que ver con la forma de vida, la cultura del consumo. Es un tema que el occidental es más consumista, más epicúreo, y que tiene que ver con cómo se desarrolla un capitalismo global con una China que en algún momento se plantea que es el mayor productor de bienes manufacturados del mundo, pero no consume. Es insostenible el modelo mundial. Y esto es el proceso que estamos viviendo en estos últimos años y vamos a vivir agudamente en los que vienen. Y en ese punto, lo que sí está claro, que los economistas tenemos claro bastante, que Argentina, más allá de todos los problemas que tiene internos de corrupción, tiene una potencialidad enorme en los tiempos que vienen por la paleta de recursos naturales que Argentina puede desarrollar, actuales y potenciales. De ahí el gran interés de China, pero China se encuentra con dificultades y es muy probable que nosotros tengamos un escenario futuro donde sea Estados Unidos y Europa y Japón, que es un caso de cultura oriental con una amigabilidad hacia la cultura y el comportamiento, las costumbres occidentales. Tenemos China y tenemos Japón. Japón sufrió las guerras y de manera muy, muy tremenda, y no digo que se occidentalizó, pero es occidentalmente friendly. En el caso de China hay un sesgo a plantear más la decadencia de Occidente que
la amigabilidad de Occidente. Y ahí tenemos nuevamente la aparición de un importante politólogo americano, que fue Huntington, que planteaba que uno de los problemas más importantes, que ya lo planteaba a fines del, creo que del año 1998, 1998, antes de que China se desarrollara, que uno de los conflictos, rivalidades más fuertes que debería enfrentar Occidente, y Estados Unidos concretamente como país bastante dominante en esos tiempos, era la confrontación de civilizaciones, o sea que son confrontación de culturas. Y el ejemplo es así, los números lo cantan. China produce y no consume. No se puede ser capitalista y no consumir, o producir vos y que consuma el otro, porque lo tenés que endeudar. Y ahí viene la parte financiera. Lo tenés que subyugar, lo tenés que someter. Y eso está en la mentalidad china, porque el tributary system chino milenario siempre fue la manera en la cual China trató de controlar a los países periféricos a China. Eso es así. Y bueno, ahora obviamente es muchísimo más complejo a nivel, en los niveles actuales, ¿no es cierto? Pero los valores de la civilización china son respetables y, bueno, seguramente con esos valores y una cultura democrática, en la Argentina hubiéramos tenido otro país, porque la corrupción no se hubiera llevado tantos recursos que hoy lo vemos en el déficit de las clases más pobres. La aparición de China en la Argentina, a diferencia de en otros países, es mucho más limitada. De hecho, China siempre estuvo interesado en todo lo que tiene que ver con la estructura del transporte, puertos y servicios públicos. Por supuesto, China es un productor de manufacturas que Argentina importa, pero seguramente con el tiempo las va a importar de otros países si China quiere imponerse. En el caso concreto de Argentina, estamos transformándonos como en la etapa en la cual los británicos controlaban los frigoríficos y la carne. Y eso llevó a la crisis de los años 30, el pacto Roca-Runciman, año 32, creo 33. Hoy el 70% de las exportaciones de carnes rojas van ¿a dónde? A China. O sea, Argentina tiene una dependencia de China porque no se desarrolló en otros mercados. Y China hoy claramente tiene una posición dominante ahí. Lo que creo que va a ocurrir es que a medida que se haga más transparente, porque bueno, vos mencionaste recién los préstamos de China en pleno contexto donde la Argentina no le prestaba a nadie y donde tenía un riesgo país de 2.500 puntos, una cosa altísima. Y China libera swaps, libera lo que ya instaló, y lo instaló en muchos países, que el Banco Central de China tiene contrato con bancos centrales de distintos países para eventualmente ser un prestamista de última instancia. China quiere socavar el orden financiero internacional, porque esto está dentro de lo que sería un orden financiero, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales, y el único que de alguna manera te habilitó es China. La pregunta es ¿contra qué? ¿Contra qué? A ver, en la década del 40, en Argentina
había la izquierda, concretamente, representada politicólogos de izquierda, historiadores, Canabrini Ortiz, Hernández Arregui, te hablaban de los Jaureche, Forja, etc. Era una posición antibritánica, antiimperialismo británico. Hoy estas izquierdas acá en la Argentina no mencionan para nada la eventualidad de una dependencia china. Argentina puede ser perfectamente independiente y vender a todo el mundo la paleta de productos que tiene a disposición en esta etapa tecnológica que es cada vez más clara en cuanto al potencial que puede desarrollar Argentina. Yo creo que no es una amenaza. Yo creo que en la recomposición económica de lo que se llama el de-risking, o sea, disminuir riesgo, no decoupling, sino de-risking, el resto del sudeste asiático, lindero, periférico a China, se va a seguir desarrollando. El mejor ejemplo es Vietnam. Y Argentina va a relacionarse con todos estos países, de hecho ya lo está haciendo con Vietnam, que le van a dar mucha más independencia en cuanto a la atadura a estar solamente vinculada con determinados mercados. Yo veo muy positivo la situación de Argentina en esta etapa del mundo por los cambios en cuanto a crecimiento relativo en el sudeste asiático. Vuelvo a repetir, más Malasia, más Filipinas, más Indonesia, más países que hace 15 años casi no comerciaban con Argentina. Y fundamentalmente uno, que es la India. La India va a ser, en las próximas décadas, seguramente uno de los países donde va a haber más intenso comercio, sobre todo vinculado con lo agropecuario, porque es uno de los países que más va a crecer relativamente al resto. Ahí es donde se están alocando gran parte o realocando gran parte de las inversiones de las corporaciones internacionales, buscando disminuir el riesgo de la dependencia china. Y consecuentemente la India, de hecho ya ha habido algunas misiones privadas, vamos a poner, de gente que yo conozco vinculada con el tema agropecuario, la importancia que tendrá la India para el sector agropecuario argentino en cuanto a la demanda de aceites, por ejemplo. No demanda de poroto de soja. Doy un ejemplo concreto. Entonces, Argentina tiene este potencial de desarrollo para transitarlo de una manera muchísimo más independiente. Con China incluida, pero no con China dependiente, o sea, que te haga dependiente. La pandemia puso a prueba a China y puso a prueba también la perspectiva que el resto del mundo tiene de China. La dependencia china, pero esa dependencia china tuvo que ver desde las jeringas, los barbijos y la producción manufacturera de China, pero no de las vacunas. O sea, de China no surgió la Pfizer, la Moderna, las vacunas que de alguna manera permitieron sortear la epidemia. Lo que salió de China fue la capacidad de producción de bienes necesarios, pero no la vacuna. La clave fue la vacuna, no los productos médicos, de alguna manera que China tenía una enorme capacidad de producción, y la sigue teniendo, para exportar al mundo. Pero la clave no fueron esos, vamos a ponerlo en extremo, los barbijos, sino las vacunas. Y las vacunas surgieron de los laboratorios occidentales,
que tiene muchísimo más potencial por la libertad en cuanto a la innovación. Este es un tema no menor en el caso de China. El control del Partido Comunista Chino a todo lo que tiene que ver con el sector privado limita la innovación. La innovación, el innovador, el tecnólogo, está orientado por la ganancia, está orientado por el desarrollo de los productos que inventa, que idea. El otro ejemplo que tenemos es el caso de los microprocesadores. Los microprocesadores se diseñan en Estados Unidos, las fábricas están de microprocesadores en Taiwán y las máquinas que tienen esas fábricas se producen en Europa y en Estados Unidos. El microprocesador es otro elemento clave de la etapa del desarrollo de la humanidad de estas próximas décadas. Hay un libro muy bueno de Chris Miller sobre el desarrollo de todo el tema de microprocesadores que se llama Chip War, la guerra de los chips. Esto es uno de los temas centrales, junto con la vacuna, que surgen de laboratorios occidentales. Lo que tiene China es una tremenda, gran capacidad de apropiarse en forma, vamos a poner, sana y no sana, pagando patente o no, y producir masivamente. Por eso siempre señalo que China produce más y consume menos. Y esto va a ocurrir seguramente y va a seguir ocurriendo y lleva a este mundo diferente donde va a haber más proteccionismos. Los proteccionismos son parte de un resultado que tiene que ver con el hecho de que en China la tendencia es siempre a producir más, consumir menos y acumular poder económico y poder financiero. No la veo para nada confrontativa, simplemente lo que va a haber es la demanda de más fair play y transparencia, que es lo que creo que el presidente electo viene planteando. Transparencia. La transparencia interna en cuanto a si no se tiene recursos, si hay déficit, no se emite. Y obviamente de ahí hay un tema central que tiene que ver con que quien lo explica es un presidente economista, y lo que tiene claro como economista es que cuando yo emito, a quien más perjudico, beneficio lo que él llama las castas y perjudico a la sociedad que sufre la inflación. En esta etapa el modelo va a ser muchísimo más transparente y le va a costar mucho a la política y a los políticos, a los gobernadores, plantearse relatos del pasado. Acá la palabra gnocchi existe. Y el que las hace las paga probablemente se instale cada vez más. Sabemos que en la Argentina siempre después se retrocede, pero a mí no me cabe ninguna duda que como el presidente electo llega a las generaciones jóvenes, esto va a ser un camino en ascenso en cuanto a cambio de culturas. La Argentina viene decayendo en los últimos 50, 60 años y hay como una necesidad de otros paradigmas, y en esos otros paradigmas se incluye con el mundo. A mí no me cabe ninguna duda que Argentina puede convertirse en un país de atracción de inversiones, sobre todo europeas y americanas, y Japón, por supuesto, también. Y en abierta competencia. Eso va a crear problemas porque hay los grupos económicos
vamos a poner, las élites extractivas, según un historiador económico como Daron Acemoglu, élites extractivas existen y son gran parte de lo que se llama el capitalismo prebendario, los amigos del poder. Para el amigo del poder, si vos emitís y generás inflación y ellos hacen negocio, no hay problema. Para Milei, no. Para Milei, el déficit es central. Y a partir de ahí, que venga todo lo que tiene que ver con reglas de juego de intereses. Creo que muchos se van a ir reacomodando, va a ser un proceso ríspido, porque o sea, encarar un proyecto de transformación del Estado cuesta y va a costar mucho. Mirá, en China la cultura del trabajo es muy importante. En la Argentina esa cultura del trabajo se destruyó. O sea, China tuvo problemas con esa cultura del no trabajo o del conflicto con las inversiones que hizo, por ejemplo, en petróleo. O sea, una empresa china muy importante como Sinopec compró activos creo que de British Petroleum. Hace 6-7 años tuvo que vender todo porque los conflictos laborales le impedían producir. Y se fueron. Y decidieron no invertir más, porque se enfrentaron a realidades en cuanto a cultura del trabajo que no podían sobrellevar. De hecho, hoy mismo nadie habla, probablemente se instale el tema en los próximos meses. Las represas del sur se negociaron en el año 2014 y estamos en el año 2023, 10 años. ¿En qué estado están? ¿Por qué van tan lentas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este tema lo hemos visto instalado con un estudio analítico e información en los medios locales. No. No. Y acá tengo un ejemplo concreto. ¿Y la culpa es de China? No. China hubiera terminado la represa en 4 o 5 años. ¿Sabemos que se encontró con algunos problemas geológicos? Sí. Pero claramente las dificultades internas fueron muy grandes. Y está instalado en los medios de comunicación masivos tradicionales argentinos este tema, porque fue la inversión más importante de China en la Argentina. ¿Cómo se negoció esa represa? Los intereses políticos que estaban detrás de esa represa. Así que es posible que China encuentre un mejor escenario. Totalmente.